En lo personal, voy a ser un poco más pesimista de lo que Ok. estamos. Más. Nación. Cuando anunció el presidente con bombos y platillos de que iba a dar un discurso presidencial ayer a las 6 de la tarde, no me esperaba nada y aún así terminé decepcionado. Sí, es una referencia de la cultura Ujú. popular. No esperaba nada del presidente y aún así termino decepcionado. Porque prácticamente no dice nada. Hay veces donde se dice todo y no se dice nada. Las pocas personas que confiaban en él esperaban que el presidente ayer diga, señores, ya en este momento se está movilizando contingente de vehículos, de policías y las carreteras expeditas hasta medianoche. O sea, uno se esperaba eso. No se esperaba otra vez dirigirse a Evo Morales, esperaba una respuesta de Evo Morales, otra vez pretender de que, o sea, dentro de toda esta novela, de que lo de ayer iba a ser una situación de amenaza, que se iba a dar un presidente duro, ni eso, es decir, no se esperaba nada. Hoy es el día 18 de bloqueos, más de 20 puntos de bloqueos se registran en el país, es increíble. Y Morales ha sido claro, levanto los bloqueos, pero me levantan los procesos relacionados a temas de menores de edad, lo cual no sucede así, son de orden público, y me habilitan a la candidatura presidencial. Y de paso quiero volver a ser jefe del partido. Es decir, tres cosas que son las peticiones de Evo Morales en todo esto. Y el presidente ayer otra vez directamente se intentó verse enérgico, se intentó verse como una persona que tiene dominio del país. No, lo siento, no hay ni lo uno ni lo otro. Él perdió hace tiempo el dominio del país, la gente hace lo que quiere, la gente está sufriendo el desgobierno que hay, Morales solo piensa en sí mismo. Esa es la realidad que se tiene. Y Paul, y aparte de eso, la amenaza de Evo Morales, ¿no? O sea, la amenaza que de desestabilizar, de que va a haber un alzamiento indígena militar. O sea, voces de guerra más que de diálogo. Yo quisiera ver lo siguiente, ¿qué militares públicamente van a estar a favor de Evo Morales? Por supuesto, eso es una situación que no va a suceder así. Dos, hay un gran precedente, hay que señalarlo técnicamente hablando, el caso de Yanine Áñez, cuando Áñez ordena por decreto de que los militares vayan a Sacaba y a Sincate. Ya sabemos cómo terminó eso y sabemos bien que Áñez y otras personas que han firmado están en la cárcel, entonces los militares no van a salir así por así. Simple y llanamente ese es el problema que se tiene, que obviamente esta vez los militares van a estar más cautos para evitar los procesos que hay en la cúpula militar, como lo que pasó el año 2019, por si acaso. Otro aspecto, la gran mayoría de la población quiere que estos bloqueos terminen. No está a favor del tema político, no quieren saber de Evo Morales ni de darse del movimiento al socialismo en ninguno de los tres actores. Entonces hay que ser honestos. Cuando Morales dice eso, ¿se referirá al Chapare? ¿Se referirá a los que bloquean? ¿Se referirá al 100% de las personas que están bloqueadas? ¿A las poblaciones que estamos padeciendo muchas cosas? Yo que en este momento estoy aquí en La Paz, la zona sur. Ujú. Ya la marraqueta, que es el pan tradicional paceño, conocido a nivel Ujú. nacional e internacional, desapareció del mapa. Ya Desapareció no la se marraqueta. desapareció la marraqueta. Así que, ¿en serio la gente va a salir a protestar o a defender a Evo Morales? No. Pero ojo, precisamente por eso son los anuncios de Evo Morales. Pero dos, no nos olvidemos de este aspecto, por favor, les pido a toda la población. Morales está jugando también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional una cosa es una situación de que se lo acuse de cometer delitos de Ujú. orden del Código Penal, y otra cosa es que se lo acuse de ser perseguido político. Los asilos son o refugios para la situación de los perseguidos políticos, no para una persona acusada por la comisión de delitos común, mucho más en un tema tan sensible como son menores de edad. Eso es el rol que también Morales está jugando hacia afuera. Es decir, está jugando a esa suerte de que afuera lo vean como la víctima de persecución política y no el tema de verse como el malo, verse como la persona que está acusada seriamente por los temas de menores de edad. Entonces también Morales por eso últimamente está en una ofensiva internacional usando medios de Estados Unidos como CNN,
en los que Morales como presidente no quería absolutamente saber de este medio o de otros medios internacionales, pero ahora Morales está en esa situación de que él necesita esos medios y mostrar una imagen diferente afuera a la que realmente sucede en Bolivia. Y precisamente Evo Morales, después de que el presidente Arce da el mensaje, dice, en su reciente mensaje Luis Arce no dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Como expresidente sé que si quien preside el Estado no desautoriza a su ministro es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones. Por otro lado, en lugar de llamar a un diálogo para resolver el conflicto que comenzó mucho antes de la marcha para salvar Bolivia, Arce lanza amenazas contra el pueblo movilizado. Cualquier acto de violencia será de su entera responsabilidad. Solo el diálogo sincero resolverán los graves problemas que tiene en la actualidad el país. ¿Cómo ves este mensaje de Evo Morales a través de la cuenta de X? Lo hace, ojo, por si acaso, aquí nosotros estamos viendo, tiene una lógica. Por ejemplo, él sabe y todos sabemos que cuando es el Estado, como sociedad jurídico-políticamente organizada, la es con mayúscula. Aquí no. Hay algunas situaciones que no están siguiendo una línea contextual, una línea gramática a comparación de los anteriores mensajes de Twitter que publicaba en su cuenta de Twitter, ahora se llama X por si acaso. Obviamente, si se lee ahí, no hay conexiones gramaticales. No es un error. Morales ya dijo que se lo malinterpreta porque habla mal el castellano, que todos sus Twitter son en castellano y la mayoría de sus discursos siempre ha sido en castellanos. Nunca lo he escuchado discursear 100% en aymara, por ejemplo. Salvo error u omisión mía, pero siempre lo he escuchado en castellano. Entonces ahora con este mensaje de Twitter, con algunas situaciones gramaticales, obviamente para justificar lo que él dice que no entiende el castellano, no es el idioma que estamos hablando en este momento, paradoja, por si acaso, lo que él hace es culpar a otros. Es algo que siempre ha hecho Evo Morales. Nunca Evo Morales ha sido un presidente que haya querido hacer mea culpa o un presidente que haya querido mostrar una situación de decir estos son mis errores. Pero también aquí hay que ser realistas. Evo Morales y Arce Catacora son dos caras de una misma moneda. Son el movimiento al socialismo. Y está ya demostrando tanto Arce como Evo. Uno está inhabilitado por si acaso. Arce está con bajos números por su posición y frente al país que, bueno, sabemos las críticas que podemos realizar por horas y horas. Pero aquí también hay que tomar en cuenta lo siguiente, el rumbo del país. No le veo en este momento que haya un plan de salvataje económico, político, social, jurídico y ambiental al país. No veo al gobierno con la intención de querer dialogar, no con Morales, con otros sectores que no son gubernamentales. El gran problema del presidente, ¿cuál es? Y siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir. El presidente se está reuniendo y lo están rodeando dos tipos de personas, los ministros que él mismo designa, por si acaso, y hay un gabinete social. Hay un gabinete social económico, ese es el nombre, donde está la Central Obrera Boliviana, donde están las organizaciones del Pacto y Unidad, donde al presidente prácticamente unos no quieren perder el trabajo, ministros, y otros no quieren perder los beneficios que están recibiendo para sus sectores. Entonces, obviamente, el presidente tiene esa visión de estos sectores. El presidente no está teniendo una amplitud de hablar con los universitarios, universidades, profesionales, miembros de la prensa, pequeños, medianos, grandes empresarios a quienes prácticamente no los toma en cuenta a los fines prácticos. Entonces aquí vemos de que esta situación del desgobierno que se vive va a empeorar si es que no se toman las medidas. Así de simple. Evo Morales se da el lujo de amenazar a todo el país. Y este show que estamos viendo mediático al final va a terminar posiblemente en el mes de diciembre. Y es un logro en el mes de diciembre. Me se agarra la cabeza, Nona. Pobre país, claro. Yo digo, Bolivia, hace días que te vengo diciendo, Bolivia me duele. Hoy Bolivia me duele. Y hoy Bolivia nos tiene que doler a todos. ¿Qué haces hasta diciembre, Nona, con este conflicto?
No solamente yo, la gente, Cochabamba. No, te pregunto a vos, como persona, como una, así, ¿cómo aguantás? No se puede aguantar, no se va a aguantar hasta diciembre. Yo creo que la gente va a reaccionar. Imposible. Y eso es lo peor, ¿no? Eso lo mismo lo decía la iglesia, ¿no? La gente se está cansando. Y cuando hay un cansancio, ese cansancio se transforma en una bomba de tiempo. Pablo Antonio, ¿vos qué opinas de esa afirmación que decía ayer el monseñor del Alto, con el que hablábamos ayer, de uno de los representantes de la máxima jerarquía de la iglesia boliviana, Paul? Lo primero que hay que decir es que todo es un todo, no hay partes individuales o partes aisladas. ¿Por qué hasta diciembre? No porque sea fin de año, no. Porque el Tribunal Electoral ha establecido que hasta diciembre el MAS... Monseñor Giovanni Arana. Monseñor Giovanni Arana ya lo decía, sí. Perdón, ahora sí le ponemos nombre. Claro, entonces hasta diciembre van a estar con esta situación antes de ponerse de acuerdo, siempre y cuando el Tribunal Electoral no amplíe más un plazo. Yo quisiera escuchar a alguno del tribunal. Ya lo vino haciendo, ¿no? Que está muy... Claro, ya creo que son 5 o 6 veces, ya perdí la cuenta, para ser muy honesto. Entonces, ese es el detalle. Hay que ver si algún vocal, Tawichi u otros, que, bueno, Tawichi es el más mediático en este momento, si van a ampliar otra vez o no el plazo para que el MAS solucione sus líos internos, está llevando al país a problemas grandes. Pero está la espada de Damocles sobre Evo Morales del uso de una vagoneta prestada por Venezuela, ¿no? Y eso está... a raíz de eso podría perder hasta las islas el movimiento al socialismo, según lo que dijo Tawichi, lo que está en la ley. Claro, eso dice el vocal Tawichi, pero obviamente tiene que haber denuncia, tiene que haber un proceso, notificación a la parte denunciada, es decir, es una pequeña burocracia. O sea, lo dejan ahí. A mí no, eso es, hay peores como muchas cosas, digo, ¿no? Por ejemplo, el MAS pudo haber perdido la personalidad jurídica hace mucho tiempo por la acusación de fraude, porque Arce Catacora comentó encuestas no autorizadas, pero al final todo quedó ahí. Las palabras del monseñor Arana a mí me preocupan, porque reflejan la realidad. Obviamente, por ejemplo, uno tiene amigos, se relaciona con gente de Cochabamba. En Cochabamba están muy afectados, más afectados que otras regiones, porque el bloqueo está alrededor de ellos. Y en las ciudades uno ve redes sociales, uno ve, obviamente, escucha a la gente quiere ir a desbloquear. Y eso va a generar un mayor conflicto. Eso puede ocasionar grandes problemas. Y el gobierno obviamente lo sabe muy bien de todo esto. Es decir, la gente ya está cansada, quiere ir a desbloquear y simple y llanamente. Entonces, porque ante la pasividad del gobierno la gente quiere actuar. Y esto puede generar grandes y tremendos problemas que no quisiéramos tener más violencia en el país. Y obviamente a quien le corresponde instaurar el orden público tendría que ser al propio gobierno. Para eso se elige un gobierno, señoras y señores compatriotas. Para eso elegimos un gobierno, para que nos represente, para que aplique el principio de autoridad. Pero sí, a ver, aquí quiero decir, Ezequiel Nona, lo siguiente, y también a los que nos están siguiendo. Si fuera Santa Cruz, y lo vengo diciendo desde siempre, si fuera Santa Cruz quien estuviera haciendo paros, bloqueos, huelgas, movilizaciones, el gobierno no hubiera esperado el día 1. Día cero se hubiera ido con todo contra Santa Cruz, como ya lo hizo en no sé cuántas veces, y me refiero al actual presidente. Y ya estarían detenidos varios, ¿no? Y ya estarían aprendidos, el ministro de Obras Públicas con su tractor, y ya estarían detenidos. ¿Y por qué Evo no está detenido hoy? ¿Por qué no está aprendido Evo Morales? Y más allá del tema de estupro, ¿no? Más allá del tema de estupro, por lo que hoy está haciendo y por lo que hoy está diciendo. Por un detalle básico, Santa Cruz en su gran mayoría es la región más opositora de Bolivia, pero Evo Morales es del movimiento al socialismo. Entonces, obviamente, Arce Catacora va a lanzar advertencias, bloqueos, intentos de desbloqueo esporádico y todo para, obviamente, no ser muy fuerte contra alguien de su propio partido. Es lo que se llama aplicación selectiva de la ley. De manera selectiva se va a aplicar a quién se aplica la ley y a quién no se aplica la ley. Y en este caso, obviamente, el presidente va a tener más pinzas y cuidado con los que son de su propio partido. En cambio, con los opositores es algo absolutamente
diferente. Pero se está midiendo más la relación de partido que lo que está pasando con, ¿cuánto? 11, 12 millones de habitantes que somos. Es que ese es el tema. Al gobierno le conviene estos bloqueos también. No crean que no, también lo vengo diciendo. Obviamente al gobierno le conviene, porque el gobierno encuentra un supuesto culpable, que es Evo Morales, al cual se va a acusar absolutamente de toda la crisis, ausencia de dólares, filas de gasolina, que no haya combustible, escalada de precios. Y eso también permite al gobierno no hacer nada más que culparlo a Morales. No hay un plan de salvataje económico, por si acaso. Entonces eso al gobierno le conviene también. ¿El gobierno se beneficia con esta crisis? Claro que sí, porque todos los ministros, presidentes se dedican a atacar a Morales a responder el ataque, la población al medio y crear un efecto distractivo que la gente va a decir, obviamente, no queremos bloqueos, pero el gobierno no va a hacer un plan de salvataje. No piensa el gobierno reducir el déficit fiscal, no piensa el gobierno establecer libre importación de carburantes, que anunció a un principio. Aquí en La Paz los transportistas hicieron un paro fuertísimo en la ciudad de La Paz de 24 horas. El gobierno lo levantó con la promesa de que iba a haber gasolina y diésel en todos los surtidores y adiós filas. Es decir, esto que se está viendo también sirve como efecto distractivo para que el gobierno distraiga la atención de los problemas económicos, políticos, jurídicos, sociales, ambientales y otros tantos. El caso, por ejemplo, de la Chiquitanía, se incendió, la Amazonía incendiada. Obviamente, calladito, hay gente que lo han denunciado, algunos diputados, ya están ingresando en las tierras quemadas para hacer las suyas, tierras que eran del Estado, tierras fiscales. Entonces, todo esto de acá también está sirviendo para que el gobierno encuentre un culpable. Porque el MAS siempre ha sido así, ha sido un gobierno en los que busca culpables, los encuentra y hace que la población dirija la mirada a otro lado y el gobierno no solucione nada. Paul, ¿cómo ves el tema del desempeño, del protagonismo de la oposición en este tema, de la parte política? Aquí nos hemos encontrado con aspectos interesantes. La oposición ha aprendido en estos últimos tiempos a hacerle frente, por si acaso, a lo que es el movimiento al socialismo. Por ejemplo, uno ve que la oposición ha logrado, aunque hay siempre divisiones dentro de la oposición, aclarando eso en muchas oposiciones, hay una oposición ciudadana que obviamente es la más activa, la más firme, la que más preocupada está por la situación económica. La oposición política, yo veo que no va a haber un solo frente de unidad para las elecciones del 2025. Va a haber quizás 2, 3 bloques de oposición, no un frente único, tengo que ser honesto al decirlo. En el legislativo la oposición aprendió obviamente a usar sus números en que son mayoría. El país, por ejemplo, en lo que ya está, hoy finaliza la gestión del legislativo, por si acaso. Sí. O sea, aclaro, no es que terminan los diputados su gestión, no, sino que el legislativo se maneja por legislatura. Y por directiva y por comisiones. Hoy oficialmente termina todo, es la última sesión que para la tarde ha convocado David Choquehuanca. Y entonces con el legislativo se ha visto una resistencia muy interesante a lo que es el presidente y sus intentos de querer endeudar más al país a través de las diversas leyes de crédito que la oposición con su mayoría ha logrado rechazarlos, por ejemplo. Entonces, pero también aquí hay escenarios que la oposición no controla, no como el Tribunal Constitucional, que ha intentado anular obviamente al órgano legislativo. Es decir, ha sido un panorama complicado para la oposición, pero en esa complicación, los desaciertos de Morales, los desaciertos de Arce, la crisis económica, el agotamiento prematuro de este modelo de economía plural, social, comunitario, plurinacional, si es un nombre largo, lo sé, muestra que este es el panorama de la oposición. Este es el mejor panorama de la oposición para poder llegar al poder con este plan de gobierno alternativo. Me quedé en que este es el mejor panorama de la oposición. Sí. Eso dijo, ¿no? Eso dijo. Es que se hubo un glu glu del internet, parece ahí que no se terminó de escuchar bien. Paul y Nona, y capaz quien nos está escuchando. ¿Sabes lo que más me preocupa hoy día? Más allá del tema del bloqueo. La economía.
Más allá del tema de la economía, a lo que se va a llegar si se tiene que desbloquear. Porque hoy la situación en las carreteras no es lo mismo que hace 15 días atrás, y eso que estamos en el 18. Hoy una intervención a los bloqueos, y voy a ser pesimista como decía Paul Antonio, y permítame ser medio, para mí, catastrófico. O sea, hoy, si apertrechados como están en la zona del Chapare, hoy tienen que intervenir la policía y supongo que los militares, porque no va a poder solo la policía. Si no hay un plan verdadero de intervención estratégico, yo creo que vamos a lamentar cosas hoy. Hoy o mañana o cuando ocurra. ¿Cómo lo ves vos? No sé, Nona. ¿Y qué salidas hay entonces? No. O sea, es que tendrá que haber el desbloqueo. La salida, diálogo. Lo ideal es el diálogo. Lo ideal, el punto, convengamos todos que lo ideal es el diálogo. Lo ideal es ni siquiera estar diciendo lo que estoy diciendo. Lo ideal. Pero la realidad te marca eso. Si hoy hay una intervención, yo creo que los resultados no van a ser para nada buenos. Más allá de que se desbloquee, la consecuencia humana no va a ser buena. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Paulo Antonio? En algún momento, personas siempre bien, y mucho más cuando hay 25 precandidatos a la presidencia. Sí, hay más de 25 precandidatos a la presidencia. Ustedes dirán que tiene que ver eso con la respuesta al que voy a llegar, como se dice. El que es presidente del país, o aquellos que están en ese sueño de ser presidente del país, tienen que entender lo siguiente, y Arce también lo debió entender, pero a medias lo entendió. El que gobierna tiene, y en un país como Bolivia, en un momento que tener mano dura contra los que violan la Constitución, mano dura contra los que bloquean. El presidente, el que gane las elecciones, sea el que sea o el que esté gobernando, tiene que entender que la ley se tiene que aplicar para todos, que hay medidas en las que el presidente, el gobierno no puede negociar con las personas que tienen armas, con las personas que están atacando periodistas, que están secuestrando personas. No hay ese escenario. El presidente bien aplicaba la ley a su conveniencia contra la oposición. Secuestró a Yanine Áñez, a Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, otras personas, etcétera. Sí, ya. ¿Y qué pasa cuando son tus propios adeptos los que están realizando eso? No, en serio, ¿qué pasa? No, aquí eso es lo que se tiene que entender. Que en un momento el que sea presidente del país tiene que entender, y repito la palabra entender, por si acaso, de que a veces el que hay que ser una persona que el imperio de la Constitución no tiene que prevalecer, porque es la principal, no única, atribución que tiene, tiene un presidente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes. Está en la Constitución eso. Entonces llega el momento que el presidente Arce va a tener que, así como no tuvo ninguna contemplación contra Santa Cruz, no va a tener ninguna contemplación contra el presidente, pero lamentablemente lo que yo digo queda aquí, que el gobierno es otra persona. Yo solo soy un ciudadano, está hablando, y que lo que yo digo es obviamente coincidente con lo que muchas personas creen. Y esto es una lección que a los bolivianos nos tiene que dejar de manera directa, que obviamente el que quiera gobernar el país tiene también que entender, sigo con la palabra entender, de que si hay que aplicar la Constitución y hay que restablecer el orden público, habrá que hacerlo. El país no puede estar sometido jamás a las personas que están en contra de la Constitución. El país, nuestra patria, no puede estar sometida en manos de bloqueadores, manos de personas que están con armas. Yo siempre he dicho que está con armas atentando contra la población civil, medios de prensa y secuestrando, es un terrorista. Así de sencillo, es mi opinión. Y si alguno la compartirá, otro dirá que no, bienvenido si la compartes, y bienvenido también si no lo haces. Pero aquí hay que tomar en cuenta el que gobierna tiene que aplicar la Constitución y no hacerlo de manera selectiva, como decíamos acá. Contra Santa Cruz sí, pero contra nuestros afines hablar y hablar y hablar. No es así. A todos por igual. ¿Y las armas dónde estaban? ¿Dónde están los chuteros? ¿Y las armas dónde estaban? ¿Dónde está el narcotráfico? Porque de ahí salieron las armas. No habían armas en Mairana, no habían armas en la carretera bioceánica. Las armas se ubicaron en la zona del Chapare
¿no? Donde ahí se filmaron las armas hace unos días, y en Oruro, donde disparan contra una patrulla policial. 2 zonas que son marcadas por acciones ilegales continuas, y que eso no es un secreto, eso lo conocemos todo. Y hay algo que decía Paul, y que creo que eso no vamos a ver hasta diciembre, y está casado con el tema electoral, que es correcto lo que decía Paul, no lo había mirado hacia ese lado, pero ya, el gobierno, ¿qué tiene que hacer, Paul? Lo primero es lo siguiente: el gobierno, yo creo que ya se terminó la paciencia de la gente. El gobierno tiene 2 opciones: o representa los intereses del Chapare, de los bloqueadores, o se pone la camiseta roja, amarillo y verde y se pone la camiseta de los más de 11 millones de habitantes que somos. No hay aquí a dónde perderse. Es que lo siento, ya no hay dónde perderse. Situaciones extremas requieren medidas extremas. Segundo aspecto también, además de lo que el gobierno tenga que hacer, y ya no darle vueltas, hacerlo de inmediato, que en mi criterio esto va a seguir mucho tiempo más. Espero equivocarme, prácticamente espero equivocarme. Yo también espero que te equivoques. Sí, por favor. Yo también quiero equivocarme. Sí. No, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? La ciudadanía también tiene que llegar a entender de que obviamente ya el nivel de autoridades que se tiene no es el que nos merecemos. Y entender muy bien que el país necesita acción y propuestas. Así de simple y sencillo. Número 3, los candidatos a la presidencia que cada rato aparecen más y más y más. Ojo, son 12 partidos, pero hay muchísimos candidatos a la presidencia. En algún momento ustedes como periodistas, nosotros los ciudadanos, todos vamos a tener que en campaña exigirles a ellos preguntas y respuestas. Directamente: señor candidato X a la presidencia. Ojo, claro, no soy candidato a la presidencia. Aquí en La Paz cada día aparece uno nuevo. Yo siempre he dicho, no soy candidato a la presidencia, solo soy un ciudadano común y corriente, por si acaso. Y no me van a ver en la papeleta como candidato a precio vice. Aclaro eso. Habrá que preguntarle a los que son candidatos, presi, vicepresidente, si hay esta situación, ¿va a aplicar mano dura, sí o no? ¿Por qué? Porque en este momento no estaríamos hablando de aplicar mano dura si es que la Constitución y las leyes se respetaran. En este momento Bolivia tiene ciudadanos de primera que están en el Chapare, ciudadanos de segunda que somos el resto de los demás. Y eso es una situación que no puede ser así. Es decir, ya estamos cansados al respecto. Tenemos un gobierno que no opera absolutamente nada. Un Morales que solo piensa en sí mismo, y la gente también está cansada en todo sentido, está agotada, preocupada económica y financieramente. Y son situaciones en las que hay estos aspectos que hay que hacer. Pero esto nos tiene que llevar a nosotros a lo siguiente: necesitamos un gran acuerdo político nacional, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo se necesita tener el país en calma hasta diciembre, por lo menos. Se necesita que las elecciones judiciales se realicen. Se necesita que a mediano plazo las elecciones 2025, departamentales, municipales 2026 se realicen. Eso es más que urgente y más que necesario. También se necesita hablar ya del pacto fiscal. Se necesita a mediano plazo ver las formas de cómo los compatriotas bolivianos que llevaron dinero a otros países como Paraguay retornen, reducir el déficit fiscal, reducir la carga tributaria para realizar situaciones de incentivos a la inversión y a los tributos. Y a largo plazo hay que hablar de un proceso de asamblea constituyente para retomar, en mi criterio, lo que en Sucre se dejó pendiente, porque la actual constitución no es producto de la asamblea constituyente de Sucre. Y hay que cambiar este modelo de economía plural, comunitaria, social, etcétera, que ya está agotado. Porque, a ver, y esto le digo a todo el país, a todos los que nos siguen, un modelo económico como el actual, que en teoría estábamos bien, durante 14 años era una falsedad. Un modelo que se base en 3 aspectos: quemar los bosques, endeudar al país a punta de créditos, y esos créditos hay que pagarlos. Y 3, vender nuestros recursos naturales sin industrializarlos al extranjero, aprovechando un alto precio internacional. Es un modelo que por sí es un fracaso en todo sentido.